Bienvenidos a esta primera sesión del curso de metodología para la investigación. Es para mí un gusto estar acompañándolos en este mágico mundo de la ciencia, la tecnología y la investigación, donde la metodología de la investigación pues, es la base para poder generar procesos de desarrollo tecnológico e innovación. En nuestra primera sesión, la correspondiente a la semana número 1, vamos a tocar el tema de introducción a la metodología y la investigación. Este es el contenido que tengo preparada para la sesión del día de hoy, una presentación general sobre quién soy, quién es la persona que los va a acompañar a ustedes, los va a dirigir durante estas 12 semanas, una introducción frente a lo que es la investigación, cuál va a ser esa estructura que va a tener el curso y por último el contenido general del curso. La persona que los va a acompañar, quien les habla, mi nombre es Jorman Yair Gutiérrez Valderrama, yo soy ingeniero electrónico de la Fundación Universitaria Los Libertadores, tengo una especialización en gerencia estratégica del diseño, tengo una maestría en ingeniería de sistemas electrónicos y tengo una maestría en innovación. Desde hace poco más de 8 años me encuentro vinculado con procesos tanto públicos como privados que se dedican a hacer procesos de ciencia, de tecnología y de innovación. Soy apasionado por el desarrollo tecnológico y la innovación y espero al final del curso poder darles un poco a ustedes también, que al final del curso queden ustedes al menos motivados a seguir indagando, a seguir explorando y conocer un poco de los beneficios que tienen los procesos de investigación en un país como Colombia, donde hay mucho, por no decir todo, por hacer en este campo. Cuando yo vi esta materia en la universidad, a mí me causó un poco de frustración y ahora que dicto esta asignatura, trato de no cometer esos mismos errores dirigidos a tener mucho contenido teórico, porque sí se necesita para hacer investigación conocer teoría. Y creo que algo que es muy esencial y que mis docentes en su momento no me explicaban, y era el para qué esto y qué tiene esto de relación con nuestra vida cotidiana. En la clase de hoy, en las demás clases, vamos a ver que todos los productos que nosotros utilizamos, todo nuestro diario de vivir, pues realmente son resultados de proyectos de investigación. Y ahí también nace una oportunidad para que nosotros, apoyados en procesos de investigación, podamos generar emprendimientos, por ejemplo, o podamos crear empresa, por ejemplo. A la larga se trata de identificar necesidades y de generar soluciones para ello. Actualmente estoy vinculado con la San José, pero también tengo una vinculación con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Allá dirijo una estrategia que se dedica a hacer desarrollo tecnológico e innovación con empresas y emprendedores. Tengo también una empresa que hace consultoría en temas de innovación. Nos focalizamos en la formulación de proyectos y en búsqueda de financiación, eh, sobre todo en temas públicos, también en algunos fondos privados, para hacer despliegue de nuevos productos y nuevos diseños tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional. Eso en breve, en un resumen de mi vida profesional. Tengo 2 maestrías, una maestría que es muy enfocada en temas técnicos, en temas de electrónica, y tengo una maestría que es un poco más administrativa, que es en temas relacionados con innovación. Pues bien, yo las clases trato de mantener una misma estructura. Me gusta al inicio de cada clase mostrarles un video de casos colombianos, de personas de carne y hueso como cualquiera de los que estamos en esta aula, que han encontrado en los procesos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, pues oportunidades. Eh, Luego vamos a desarrollar el contenido de la clase y al final de la clase siempre me gusta cerrar con algún personaje que considero yo que es inspirador también para que sigamos desarrollando este tipo de procesos. Para la sesión de hoy les traigo el caso de Fabrilab, un proyecto que me gusta mucho. Voy a reproducir el video, es un videito de 4 minutos. Ellos son aquí en Bogotá y es un emprendimiento, ya es empresa, que ha crecido y que viene haciendo un trabajo muy interesante apoyado en las bondades tecnológicas de las industrias 4.0, que hoy también hablaremos de eso, que es el tema de la impresión 3D. Entonces los dejo con este videito y ya continuamos.
Mi sueño siempre fue desarrollar soluciones tecnológicas en salud que pues le sirvieran a las personas, desarrollar algo que las personas pudieran ponerse y les mejorara su calidad de vida. Por eso nosotros en Fabrilab desarrollamos soluciones tecnológicas en salud y desde mi campo, que es la ingeniería biomédica y el desarrollo, puedo aportar para hacer estas soluciones y entregárselas a las personas que las necesitan. Todos tenemos una responsabilidad con la sociedad, yo creo, pues si tenemos algún don o alguna capacidad de poder hacer algo por los demás, creo que pues bien podríamos aprovecharlo también, ¿no? Pues desde Fabrilab siempre hemos tratado de buscar alternativas, herramientas varias, ver el problema desde otro ángulo. Muchas de las familias que tenemos están en condiciones de escasos recursos o vienen de sectores vulnerables. Entonces para ellos es difícil acceder a un tipo de solución de estas. En el mercado uno puede encontrar prótesis que van desde los 5 millones de pesos hasta los 180. Y teniendo en cuenta que la mayoría de las personas que necesitan pues uno de estos dispositivos son personas de bajos o medianos ingresos, para una familia pues con ingresos limitados, acá en Colombia es muy difícil acceder a esta tecnología. Esta tecnología de impresión 3D nos ha permitido a nosotros abaratar costos y aparecemos como una alternativa para las familias, sobre todo de escasos recursos o en condición de vulnerabilidad, para que ellos puedan acceder a este tipo de soluciones, ya que pues hoy en día es un poco difícil que ellos puedan acceder a estas soluciones. Pues nosotros enfocamos nuestros procesos en actividades de la vida diaria. En los niños queremos que ellos se desempeñen bien en actividades de alimentación, juego y estudio. Ellos llegan el día de la evaluación, se les hace pues una valoración física, también se les hace una evaluación psicológica para ver qué tan idóneo es entregarles a ellos las prótesis. Posterior a esto, pues, sacamos un molde, un escáner 3D, se hace el diseño de personalización dependiendo de qué tan complejo sea, según el personaje que quiera el niño, porque pues de niños nosotros siempre tenemos un personaje favorito, entonces pues él puede sentir que pueden ser como ese héroe, ese personaje. O en el caso de los adultos, se le agrega también algún valor que quiera el adulto, muchas veces también alguna decoración o algo llamativo para ellos. Cuando ya las piezas están listas en los archivos, se pasan a las máquinas, se imprimen, en unas cuantas horas pues obtenemos las piezas, ensamblamos y se le agregan los toques finales. Entonces por eso, junto a profesionales de terapia ocupacional de la Escuela Colombiana de Rehabilitación, hemos desarrollado protocolos de entrenamiento, seguimiento y prescripción de tecnología para que estos niños puedan desempeñarse de una mejor forma con los dispositivos. Bueno, hoy en día la tecnología se presta mucho para resolver todo tipo de problemáticas y más si lo mezclamos con la creatividad, lo que nos resultaría, yo creo que esa es como la fórmula de la innovación. Antonio, que es la persona que está al lado derecho, yo lo conocí hace ya unos años en un proyecto que estaba vinculado con Teletón Colombia. Todos ustedes creo que conocen Teletón Colombia. Ellos tenían un centro en el municipio de Soacha donde atendían personas en situación de discapacidad. Ellos tenían un serio problema con este tema y es el tema de las prótesis y órtesis, en este caso prótesis de miembro superior. Y es que realmente son bastante costosas, si bien nuestro sistema de salud colombiano brinda algunas facilidades, no todo el mundo puede acceder a este tipo de tecnologías. ¿Y por qué quise arrancar con este video? Porque para llegar acá, este par de emprendedores, ellos han desarrollado un proyecto completo de investigación, que es lo que vamos a hablar en este curso. Ellos definieron un problema. Oiga, tenemos un problema de que hay alta población en situación de discapacidad de este tipo, que no tienen los suficientes recursos para acceder a una prótesis. Venga, cómo empezamos a desarrollar soluciones para ello. Conocieron la tecnología como la impresión 3D, que ahora más adelante vamos a hablar de ella. Si no están familiarizados van a conocer un poco de ella. Y cómo empezamos a construir un modelo de negocio en torno a la generación de estos dispositivos. Ellos han crecido muchísimo, esto ya es un video de hace un par de años, han crecido muchísimo, ya están no solo en Colombia, sino también en Latinoamérica. Este tipo de iniciativas son resultados de proyectos de investigación y es a donde, desde mi punto de vista, todo proyecto de investigación, por básico que parezca, debería terminar en la generación de una solución real
en la generación de una solución que le alivie una dolencia a un grupo o a una persona. Sin embargo, nosotros los latinoamericanos nos caracterizamos por unas barreras de la creatividad que nosotros nos hemos creado, que limita que nosotros podamos generar este tipo de ideas, de soluciones. Y eso está muy alineado con la forma y con la cultura de ser del latinoamericano. En varios estudios que se han hecho, se ha encontrado que nosotros los latinoamericanos, debido a nuestra formación, a nuestra historia, a quienes nos colonizaron y demás, pues solemos tener una serie de barreras que nos ponen en desventajas con economías como las estadounidenses o las europeas. Cuando ustedes ven esas películas de los estadounidenses, de los niños vendiendo limonada, de los niños haciendo lavados de auto, es porque no es por Hollywood que se lo inventó, sino que es la cultura que ellos tienen del emprendimiento. Desde pequeños les enseñan, oiga, hay que investigar, hay que desarrollar tecnología, hay que emprender. Y todo el entorno, el Estado, las familias, los colegios, las universidades, pues están enfocados a ese fin. Y parte del llamado que les quiero hacer a ustedes y que hago en cuanto espacio me lo permiten, es empezar a pensar de esa forma, de empezar a estar en constante observación, buscando problemáticas y generando soluciones. Aquí les traigo 4 barreras creativas que son común denominador de los latinoamericanos. En muchas de ellas seguramente ustedes se van a identificar. La primera es competición frente a la colaboración. Nosotros somos, si bien la competencia es importante, cuando estamos haciendo ejercicios de co-creación, ejercicios de desarrollo, es muy importante la colaboración. De hecho, si ustedes en algún momento van a participar en el desarrollo de un nuevo producto, un nuevo servicio, uno hace infinidad de procesos de co-creación, que es sentar varias personas, poner un problema y entre todos empezar a generar soluciones. Eso alimenta muchísimo la generación de ideas. Nosotros, los colombianos, somos muy, oiga, no me mire, no me copie, yo no le muestro porque usted me copia, porque usted no sabe y el que sabe soy yo, y si usted dice algo malo de lo que yo estoy pensando, usted es mi enemigo, y eso está mal, eso está muy mal. Nosotros debemos estar abiertos a la colaboración, porque entre más personas suman a la definición de soluciones o a la definición de problemáticas, pues más se alimenta y es posible que tengamos mayor tasa de éxito. El segundo es el temor al fracaso, y ese sí que lo sufrimos a diario. El miedo a que los demás, nuestros pares, nuestro entorno, sepa que nosotros fracasamos. Entonces, cuando nosotros creamos una empresa, oiga, yo voy a empezar con un emprendimiento que es las empanadas que voy a vender en mi casa, pero las voy a hacer en forma de estrellitas y las voy a hacer en forma de luna y las voy a hacer en forma de corazón, porque mi principal cliente, espero, mi principal usuario sean los niños. Me la acabo acá por poner el ejemplo. Y fracasó, porque precisamente puse el negocio en una cuadra donde la mayoría son personas adultas. Vivo en un barrio que es de pensionados, por poner un ejemplo. Y fracasé. Y cuando me preguntan, oiga, ¿qué pasó con su negocio de empanadas? Me sonrojo, me invento algo y saco por la tangente y no digo la realidad, porque nosotros tenemos un miedo al fracaso. A los estadounidenses no les pasa eso. De hecho, cuando suelen ir a ruedas de negocio, yo sé que todos han visto o algunos han visto Negociando con tiburones, Shark Tank, ese tipo de ruedas de negocio que se llaman a través de pitch, es lo que hacen ahí, donde entregan recursos para emprendimientos y para desarrollo de soluciones. Eso es real, no es un programa, sino que así funciona en San Francisco, por ejemplo, las ruedas de negocio. Más adelante les contaré un caso. Y usted llega a una rueda de negocio como emprendedor, ellos normalmente le dicen a ustedes, oye, ¿usted cuántas veces ha quebrado? No, maestro, yo no he quebrado ni una vez. No, vaya, quiebre 2, 3 veces, aprenda de su fracaso y ahí sí venga para acá nuevamente y hablamos, porque el fracaso hace parte de ese proceso. Si nosotros no fracasamos, no aprendemos. Eso nosotros los latinoamericanos no lo tenemos tan claro y nos da miedo ese fracaso. El tercero es la jerarquía, que es más importante que el talento. Cuando ustedes están vinculados en una empresa, cuando están vinculados en un entorno, no necesariamente empresarial, incluso universitario, incluso familiar,
A veces las personas tienen muy buenas ideas, pero como yo no soy el gerente, como yo no soy el líder de la familia, como yo no soy el líder del grupo, pues me da miedo decirlo. O si lo digo, los demás no me van a parar muchas bolas porque es que usted no es la persona líder de este grupo. Y eso suele pasar mucho. De hecho, cuando hacemos con mi empresa ejercicios en empresas donde sentamos al gerente, al subgerente, al empleado y al operario, lo primero que les decimos es quítense aquí la jerarquía. Aquí todos son iguales, todas las ideas son válidas, todas las mentes son importantes y vamos a generar soluciones y vamos a generar ideas. Y funciona realmente muy, muy, muy bien. Es dificilísimo cortar con esa jerarquía, pero en esos espacios es posible hacerlo. Y el último, el castigo al error, que va muy enfocado y muy alineado con el temor al fracaso. Oiga, este man fracasó, jajajaja. Ja, ja, ja. Oiga, ¿cómo quebró? ¿Cómo le fue? Puro por hacerlo sonrojar. Ese tipo de acciones también están muy malas porque también permiten, ocasionan que la persona que fracasó pues esconda sus errores y se evita ese aprendizaje colectivo. Es decir, que ese error que él cometió es posible que los que se están riendo, los que lo están castigando, lo estén cometiendo o estén a punto de cometerlo. Y entonces se pierde ese aprendizaje colectivo. Entonces, el primer llamado en esta sesión del día de hoy es a que tengamos conciencia de estas barreras creativas y que trabajemos en pro de romper esas barreras creativas. Y esta pregunta que me lo hacía alguna vez un estudiante, bueno, y ahí sí como el meme, ¿a son de qué? ¿Para qué investigar? ¿Esto de qué me sirve? Si para mí eso de la investigación son un montón de cerebritos con gafas y batas metidas en un laboratorio allá reñoños, pero eso cómo se materializa, eso para qué sirve, eso cómo está en la vida real. Y esta pregunta, si bien no es fácil de responder, porque la investigación hace parte de un sistema completo de I+D+I, es solo una parte, voy a tratar de hacer aquí un panorama completo del modelo que yo he venido construyendo a lo largo de varios años trabajando en estos temas. Ustedes ven mucho esas palabras, I+D+I, o en las empresas, o en los logos, o en la universidad, y muchas de estas palabras, sobre todo innovación, se ha convertido de moda. Entonces cualquier persona dice, yo soy innovador, yo tengo un negocio innovador, es que mi producto es innovador, pero no tienen conciencia ni saben qué es innovación. Lo mismo pasa con la palabra completa I+D+I. Y pues es investigación, tanto básica como aplicada, y ahorita les hablo de eso. D es de desarrollo tecnológico y es de innovación. Estos están unidas una con la otra y cada una depende de la anterior. Y les voy a poner un ejemplo práctico. Esto es un ejemplo de un emprendedor que en este momento ya tiene un proceso de innovación, pero cómo arrancó desde un proceso de investigación, que es lo básico. Él me decía, hay un problema generalizado. No sé si ustedes en sus regiones conocen el famoso buchón de agua, que esto es una planta que realmente es una plaga que se da sobre el agua y crece súper rápido, y el problema es que crece, tapa el ingreso de luz, limita la oxigenación del agua y afecta a los ecosistemas que hay debajo pues, de esa planta, que hay en esos depósitos de agua. Y el Estado y las comunidades invierten mucho tiempo, mucho recurso en tratar de quitar este buchón de agua. Y van y lo quitan y a los 8 días vuelven y ya volvió y salió. Y digamos en ese tipo de soluciones para arrancarlos, con máquinas, con algunos químicos, existen. Pero había un problema y es, ¿qué se hacía con todos esos residuos? Él me decía que cerca de él, donde él vive, acá en Cundinamarca, en su comunidad tenían el problema de que ya sabían cómo quitarlo y controlarlo, pero todo ese material vegetal que se generaba lo dejaban a la orilla del lago y pues eso básicamente se descompone y el problema ambiental continúa. Entonces él nos dijo, oiga, ¿qué hago para utilizar ese material? Y empezamos un proceso de investigación inicialmente, luego una investigación aplicada, luego hicimos un proceso de desarrollo tecnológico hasta llegar a una innovación. Él en este momento está pasando de tener ese material vegetal del buchón de agua a poder tener un vaso biodegradable
construido a partir de buchón de agua. Pero para llegar él desde ahí hasta el vaso, pues tuvo que pasar las 3 etapas. Una etapa inicial de investigación, donde él formuló cuál es su problema de investigación, cuáles van a ser sus objetivos de investigación, que eso lo hace en la parte de formulación, eso lo vamos a aprender a hacer en este curso. Luego tuvo que hacer búsquedas bibliográficas. Oiga, este problema no lo tengo yo solo, sino que seguramente es un problema generalizado que han hecho en otros estados, que han hecho en otros municipios, que han hecho en otros países sobre el manejo de esto. Oiga, que hay algunos que, por poner un ejemplo, le hacen un tratamiento y hacen un biofertilizante. Oiga, no, resulta que la flor que genera esto tiene alto contenido proteínico y sacan purinas. Oiga, no, mire que en otra parte lo que están haciendo con esto son cubetas de huevo. Es decir, empezó a buscar en torno a esa problemática que él definió, qué hay en el mundo y qué se puede hacer para dar solución a ese problema que él tiene identificado. Luego, dentro de su proceso de investigación, hizo un proceso de validación. Entonces él dijo, oiga, me voy por la línea donde puedo tomar este material, transformarlo y generar otros materiales que me puedan servir para, por ejemplo, vasos como el que al final él desarrolló, pero también cubetas de huevo, pero también estivas, por ejemplo, pero también papel, por ejemplo, y empezó a hacer algunas pruebas. Y todo proceso de investigación debe finalizar con un producto escrito, un artículo científico. Él hizo su publicación de su artículo científico, donde reportó que, según su investigación, le dio como resultados que una de las formas para solucionar ese problema es convertir ese buchón de agua en un material tipo cartón y que eso puede llegar a tener unas soluciones adicionales, unas aplicaciones adicionales. Pero no hay que quedarse ahí y aquí viene el primer problema que tienen el sector académico de este país. Que en las universidades se hace investigación y se hace muy buena investigación, pero las investigaciones se están quedando ahí, en un artículo científico, en una tesis, con un conocimiento importantísimo que le puede servir al sector productivo, al sector real, y el problema de materialización no es fácil de hacerlo. El paso que sigue cuando uno hace un proceso de investigación, y es también la invitación a ustedes, cuando terminemos este curso y sean durísimos en temas de investigación, es que en sus futuros procesos de investigación no se queden solo ahí, sino que ese conocimiento lo lleven a materializarlo. Inicien un proceso de desarrollo tecnológico, que es el segundo componente de la palabrita I+D+I. ¿Qué hacemos en desarrollo tecnológico para este caso puntual? Oiga, tomamos esos resultados, este man dice que podemos hacer un cartón a partir de él, bueno, vamos a hacerle proceso de ingeniería, vamos a molerlo, vamos a agregarle algún aglutinante, vamos a empezar a hacer láminas, vamos a hacer algunos prototipos, que es la segunda fase, el tema de prototipado, vamos a hacer algunas cubetas de huevo, luego vamos a hacer algunos vasos, luego vamos a hacer algunos empaques, algunas cajas, empezamos a hacer prototipos, hacemos unas validaciones técnicas. Oiga, yo hice unos empaques para huevos, voy, busco una norma, la norma me dice, oiga, el empaque para huevo debe ser capaz de mantener el peso de 2 kilos, cogí ese prototipo que hice, le puse 2 kilos y no me aguantó, entonces por ese lado no es. Hice un vaso, por ejemplo, pero para hacer ese vaso necesito hacer un molde, necesito termoformar quizás, hice el vaso, vamos a hacer validación técnica, vamos a ponerle agua, porque de nada me sirve tener un vaso, pero si le pongo agua y se rompe o no aguanta la presión o no aguanta temperaturas, entonces busquemos una norma técnica de vasos en Colombia y en el mundo, cuáles son esas características mínimas que debemos tener, no que este material sirve solo para vasos de cierto tamaño, no para recipientes grandes, o sirve para recipientes con líquidos fríos, con líquidos calientes, ajustemos el diseño y ya, hasta desarrollo tecnológico tenemos ya un prototipo funcional, validado técnicamente, que es un vasito, que es biodegradable, que permite tener líquidos calientes y que es a un costo que está más o menos en el mercado. Pero no nos debemos quedar ahí, porque hasta ahí es muy bonito el vasito. Pero ¿cómo yo llevo esto al mercado? Y es la tercera componente de esa palabrita, que es innovación. ¿Cómo creo el modelo de negocio? Oiga, ya existen en el mercado muchos vasos. ¿Cuál va a ser mi modelo de negocio
para poder competir contra esos mercados en precio, en calidad, cuál va a ser mi propuesta de valor, cuál va a ser ese valor diferencial que va a tener mi producto en torno a lo que ya existe en el mercado. Y luego hacemos un proceso de validación de mercado. Venga, hago unas pruebas, empiezo a hacer unos pruebas de mercado, bien sea con encuestas, bien sea repartiendo, comunidades, y empiezo a terminar de definir ese modelo de negocio. Al final le puedes decir, oiga, mi producto es un producto para consumidores de alta clase que están dispuestos a pagar el valor de mi producto y contribuir con el medio ambiente. Pero también puede salir otro modelo de negocio. Oiga, no, mi producto está pensado para restaurantes que focalizan en el tema de domicilios y vamos a participar en temas de domicilios. Cuando ya tenga ese modelo de negocio claro, hay algo que es muy importante y en esto yo suelo ser muy cansón cuando estoy acompañando procesos de emprendimiento, de investigación, de desarrollo, y es el tema de propiedad intelectual. Nosotros los colombianos tenemos una muy baja cultura de propiedad intelectual. Todos han escuchado una palabrita famosísima que se llama patente. Patente. Y todo el mundo en la mente tiene patente, pero a la gente se le olvida cuando está desarrollando productos hacer patentes. Y resulta que patentes es solo uno de los patentes hace parte de uno de los 3 grandes grupos de propiedad intelectual que hay en este país. Nosotros en Colombia tenemos propiedad industrial. Esta propiedad industrial la da la Superintendencia de Industria y Comercio. Nosotros tenemos derecho de autor y nosotros tenemos otro tipo de registro de propiedad intelectual que se llama variedades vegetales. Estas 3 son las encargadas en el país de que cuando usted desarrolle conocimiento, desarrolle una invención, el Estado se encarga de proporcionarle a usted un certificado que dice eso es suyo. Y si alguien más lo quiere utilizar y si alguien más lo quiere comercializar, tiene que ir sentarse a hablar con usted porque usted es el dueño de esa propiedad intelectual. Para el caso de la propiedad industrial, que es la Superintendencia de Industria y Comercio, aquí es donde están las patentes, que son las más famosas. Pero resulta que hay patentes de modelo de utilidad, hay patentes de invención, hay diseños industriales, hay trazados de circuitos, hay registros de marca, de signos distintivos. Es decir, acá hay muchas posibilidades de hacer registros. Nosotros los colombianos no lo solemos hacer y el problema pasa es cuando salimos al mercado. Entonces, digamos, en el caso de este ejemplo práctico que tengo del vaso, él sale al mercado sin ningún registro de propiedad intelectual. Alguien dice, ay, tan chévere, yo también quiero sacar y voy a sacarlo exactamente igual. Y el otro empieza a vender más. Cuando el dueño de esta idea va a decirle, venga, y lo demanda, usted me copió, lo primero que le va a decir un juzgado es, muéstreme qué derechos de propiedad intelectual tiene usted registrados. No, no tengo ninguno, entonces no hay nada que hacer. Usted divulgó su producto y se convirtió de dominio público y es decir que cualquiera lo puede utilizar. En derechos de autor, para la legislación colombiana tenemos software, pero tenemos imágenes, artículos, libros. Este tema de software es bien particular. En la legislación colombiana es un derecho de autor, en legislación estadounidense, por ejemplo, es una patente. Y en variedades vegetales, básicamente lo que tenemos es cuando yo tomo una variedad vegetal, una planta, y le hago alguna modificación genética y hago ese registro. Eso en temas de propiedad intelectual. Es posible que más adelante en el curso ampliemos un poquito porque considero esto muy importante. Y al final poder tener un despliegue comercial, es decir, este tipo que arrancó con este problema generó un vaso, un producto y tiene despliegue comercial y empieza a comercializarlo. Solo aquí, cuando tenemos despliegue comercial y empieza la gente a apropiar, tenemos algo que se llama innovación. Antes no. Y me gustaría que ustedes se quedaran con ese concepto al final de esta sesión. La innovación no es solo investigar, encontrar una posible solución. Innovación no es tener unos prototipos bonitos. Innovación no es tener un modelo de negocio claro, sin validación. Innovación se da cuando a alguien, a un grupo de personas, a una sociedad, alguien apropia ese producto que ustedes han desarrollado. Antes no existe el proceso de innovación. Para cerrar este capítulo de I+D+I y volviendo a lo que les decía al inicio de qué pasa con las universidades colombianas.
Las universidades colombianas en este momento está desligado esta parte de investigación, donde hacemos muy buenas investigaciones en las universidades, con desarrollo tecnológico e innovación. Los sistemas europeos, por ejemplo, yo tuve la fortuna de hacer la maestría en Ingeniería de Sistemas Electrónicos con la Universidad Politécnica de Madrid y vivía allá en España haciendo la maestría. Y mi proyecto de maestría, es decir, que yo estaba haciendo un proyecto de investigación, hacía parte de un proceso grande de Google, quien Google financiaba a los que estábamos haciendo las investigaciones, pero también tenía un laboratorio haciendo desarrollo tecnológico y también tenía un laboratorio haciendo temas de innovación. Es decir, que lo que yo generé dentro de mi proceso de investigación, ya había otra persona que lo estaba esperando para hacer desarrollo tecnológico y había otro grupo de profesionales esperando para hacer innovación. Yo básicamente lo que desarrollé con ellos fue acompañar unos temas de un centro de datos en Boston que tiene unos consumos energéticos altísimos, es decir, consumen mucha electricidad para el tema de refrigeración, y yo estaba haciendo la evaluación de unos sistemas para tratar de bajar el consumo energético. Tuve unos resultados que después eso se materializó en las adecuaciones en infraestructura allá en Boston y que al final se lo apropió Google y empezó a generar menores consumos energéticos dentro de sus centros de datos. Y alineado a esa pregunta de para qué investigar, estos 17 objetivos para mí son muy importantes, son muy claves, porque estos 17 objetivos son los objetivos que definió la Asamblea General de Naciones Unidas, ya por allá en el 2015, donde se pusieron la meta que para 2030 el mundo, todas las sociedades del mundo, deberían estar comprometidas con estos objetivos si queremos que nosotros como humanos podamos seguir viviendo en este mundo. Porque como ustedes saben, hay unos temas ambientales, hay temas de hambres, hay temas de guerras, hay una serie de temas que han ocasionado que nosotros estemos ocasionando nuestra propia autodestrucción. Entonces ellos definieron estos 17 objetivos que aún siguen vigentes, que cuando nosotros hacemos investigación nos permite tener un marco de si es pertinente o no es pertinente, si le sirve o no le sirve a este mundo. Y debería siempre estar alineado con estos objetivos. Yo cuando planteo proyectos de investigación, cuando estoy formulando proyectos, casi siempre cuando tengo la necesidad, el problema claro, lo primero que vengo es, reviso estos objetivos y digo, oiga, esto sí está alineado, o sea, esto sí le va a servir a alguien, porque si no le va a servir a alguien, nunca voy a poder llegar a tener innovación como lo veíamos anteriormente. Algunos de estos objetivos, fin del hambre, fin de la pobreza primero, que es el primer objetivo que tienen definido, hambre cero. Aquí sí que hay mucho por hacer. He participado en varios proyectos relacionados con esto. No sé si ustedes conocen los sistemas de hidroponía, de acuaponía, de aeroponía, que han ido cogiendo fuerza en Oriente, sobre todo. Por ejemplo, en Japón son buenísimos para hacerlo. Como ellos tienen ciudades tan grandes, ellos lo que han hecho es coger las terrazas. En Bogotá, por ejemplo, donde me encuentro yo, si usted coge un helicóptero y vuela, usted en las terrazas lo único que ve es mugre, tanques de agua, y son terrazas que están desperdiciadas y que están dentro de la ciudad. Entonces los orientales, por ejemplo, dijeron, oiga, ¿qué chiste tiene nosotros tener estas terrazas aquí desocupadas? Pero si necesitamos un tomate nos toca ir 150, 200 kilómetros a donde la persona que lo produce, o me toca importarlo, pagar el transporte, pagar la cadena de frío para que no se me dañe, pagar la bodega y luego sí consumirlo, y eso es lo que se hace, es incrementar precios. ¿Por qué no tomamos todas esas terrazas que hay y en esas terrazas empezamos a generar agricultura? Entonces empezaron a generar una serie de modelos. Hay un modelo, por ejemplo, que se llama acuaponía, donde ustedes van a un supermercado y es lechuga, por ejemplo, es el mayor ejemplo que uno siempre encuentra ya en los supermercados. Dice lechuga hidropónica, que tiene las raíces con una espumita. Esas lechugas no son sembradas en tierra. Esas lechugas lo que hacen es que pequeñitas las plántulas las ponen y las raíces quedan flotando sobre un sustrato, un agua pues, llena de nutrientes, y usted básicamente lo que hace es darle los nutrientes específicos que necesita esa lechuga. En la agricultura hay 3 componentes que son claves, que es el NKP, que es el nitrógeno, potasio y fósforo. Y lo que juega uno es con qué porcentaje de nitrato, de potasio y de fósforo le pongo, si quiero que me dé más forraje, si quiero que me dé más altura, si quiero que me dé
un flor, por ejemplo. Entonces, lo que hace es controlar esa cantidad de nutrientes que hay en esa agua y en función de eso hago que la planta crezca más. Entonces, todas las terrazas en muchas ciudades de Oriente están llenas de ese tipo de sistemas. Entonces, si yo vivo en una comunidad, yo vivo en un conjunto, por ejemplo, donde estoy en este momento transmitiendo, de 23 pisos, donde tengo una terraza gigante, donde nos pusiéramos todos de acuerdo acá, montáramos una cooperativa y empezáramos a generar productos hidropónicos, seguramente el bolsillo se nos aliviaría a todos. Ahí hay una oportunidad por hacerlo. Hay otros sistemas, aeroponía, hidroponía, hay uno que se llama acuaponía, que es súper curioso, que lo que hacen es que en esa agua que está ahí siembran peces, las heces de los peces los tratan, le hacen unos filtrados y esas heces son las que crean el biofertilizante para alimentar las plantas. Entonces es un sistema cerrado donde usted está cultivando peces y está cultivando plantas. Salud y bienestar, también muchísimo por hacer. Quisiera contarles un ejemplo de cada uno de estos. Creo que no me da el tiempo, pero les voy a contar algunos de salud y bienestar, que de hecho estoy en este momento vinculado. Yo estoy asesorando una empresa, que la empresa se dedica a desarrollar software hace muchos años. Y con ellos empezamos a trabajar en temas de inteligencia artificial y nos cruzamos por ahí con unas aplicaciones de inteligencia artificial. Cuando yo las conocí me parecieron sorprendentes. Y son aplicaciones que usted se para frente a la cámara de su computador, del teléfono, y dependiendo la forma y la forma en la que usted mueva sus músculos, el sistema le dice su estado emocional. Son básicamente 7 estados que actualmente puede detectar. Si usted está frustrado, si usted está triste, si usted está alegre. Y a medida que entre más fotos tome el de usted, pues el sistema más va aprendiendo de usted y va mejorando esa precisión que tiene de su estado emocional. Con ellos nosotros desarrollamos inicialmente una aplicación para poder tener en los colegios, que en cada clase hubiera una cámara, que esa cámara pudiera, de una muy buena resolución, estar tomando fotos constantes del rostro de los chicos que están en la clase. Eso se hiciera un procesado de información y eso empezara a generar unas alertas. Oiga, Juanito, por poner un ejemplo, normalmente está bien emocionalmente y desde la semana pasada empezó a presentar unos picos de depresión. De una vez genere la alerta a la psicopedagoga para que haga la intervención. O alertas, por ejemplo, como, oiga, señor coordinador, los chicos de cuarto 2, los días miércoles en las clases de matemática, el 80% están presentando temas de frustración. Entonces llame al profe a ver qué es lo que está pasando. Hicimos unos pilotos y funcionó bastante bien. Sin embargo, al momento de hacer el despliegue comercial, al momento de generar el proceso de innovación que veíamos, y buscamos legislación colombiana, resulta que la legislación colombiana no permite tener en aulas de clase cámaras. Entonces se nos cayó todo el proyecto. Nosotros elevamos la consulta al Ministerio de Salud y le dijimos, oiga, pero es que esto no es para vigilarlos, esto es con fines de salud. Y el Ministerio dijo que no se podía y no se podía. Ese producto actualmente ha ido evolucionando, lo hemos adaptado y en este momento estamos pendientes de unos procesos de inversión en Estados Unidos donde sí son más flexibles. Ellos tienen unos problemas gigantes. Ustedes han escuchado las balaceras cada rato en los colegios. Entonces ellos tienen invierten mucho recurso en poder identificar de forma temprana esas alertas que generen riesgos dentro de su institución. Acá a nivel Colombia lo que hicimos fue evolucionarlo. Ahora hay una aplicación que se llama Be Safe. Creo que ya está en la nube. En la nube no, en App Store, en Play Store. Y la focalizamos en épocas de pandemia para la gente que trabaja en casa. Entonces las empresas empezaron a tener un problema. Las empresas mandaban a la gente a la casa a trabajar, pero la legislación colombiana les dice, oiga, ustedes tienen que tener un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, pues si están en la oficina fácil, pues mandan una persona que le haga la visita y le pregunte y le haga una encuesta y cómo está bien, venga, hacemos pausas activas, pero cuando están en teletrabajo tienen un problema. Entonces nosotros desarrollamos una aplicación que se llama Be Safe, que lo que hace es que ocasionalmente le toma una foto al trabajador en casa, por supuesto con la autorización del trabajador, y empieza a generar esas alertas de estados emocionales. Eso ha ido evolucionando, ya hay unos temas de ergonomía, de realidad virtual y se está trabajando. En educación y calidad, mucho por hacer. Los nativos digitales, la forma en la que ustedes hoy están recibiendo esta clase y la forma en la que nosotros los docentes nos toca plantearle la clase a ustedes es totalmente diferente a como se hacía hace 10, hace 15 años, porque nosotros somos nativos digitales en su mayoría.
ya conocemos y vemos el mundo de una forma diferente. Entonces aquí hay mucho por hacer, igualdad y género muchísimo, agua limpia y saneamiento muchísimo, aunque uno no lo crea todavía en el mundo. Hay muchísima población que no tiene agua potable y que consume agua que no es adecuada. No sé si han visto, hay una marca grande conocida, se me olvida en este momento, P&G, si no estoy mal, que era unos sobrecitos de cloro, donde usted coge una botella, le pone el sobrecito y esto lo que hace es tomar las partículas de material pesado, las mandan al fondo de la botella y en la parte de arriba queda el agua potabilizada. Eso es una innovación que me parece genial. En temas de energía, ni hablar. Nosotros en este momento en Colombia, con la actual administración, estamos en un proceso de transformación energética. Hay muchísimo por hacer, no solo en paneles, y eso es una discusión que yo siempre tengo con mis colegas, que es que la gente cree que transformación digital es solo paneles. Paneles realmente son sistemas ineficientes aún por un tema de limitación de materiales, que, no, que se ha estancado desde mi punto de vista. Hay otras opciones. Hay unas apuestas interesantes, por ejemplo, con hidrógeno verde. Busquen, averigüen un poquito el tema del hidrógeno verde. Colombia y Ecopetrol está siendo en este momento pionero en Latinoamérica con el tema de hidrógeno verde, pero en Europa van volando. Allá ya hay estaciones, así como hay estaciones de gasolina, hay estaciones de hidrógeno verde, van volando. Aquí hay muchísimo por hacer. Trabajo decente y crecimiento económico, sobre todo en industria, en países como los nuestros, donde la informalidad es alta, muchísimo por hacer. Industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles. Aquí hay mucho en temas de smart cities, de ciudades inteligentes, de cómo controlo el tráfico, cómo controlo basuras, cómo controlo cañerías, cómo controlo acueductos, cómo controlo servicios gubernamentales de salud, de seguridad. Aquí hay muchísimas oportunidades de desarrollo. Producción y consumo responsable, economía circular, qué hago con los residuos, los retomo, cómo les doy ese tratamiento, acciones por el cambio climático, esto para mí es esencial, vida submarina que a veces nosotros lo descuidamos, como no tenemos cercanía al mar muchos, esto lo vemos como por allá olvidado, como que no nos importa, esto es clavísimo, vida del ecosistema terrestre, muy alineado con la actual condición de nuestro país, paz, justicia e instituciones sólidas, y alianzas para lograr los objetivos. Estos son los 17 objetivos definidos por Naciones Unidas y que es un marco y una invitación que les traigo a ustedes también para que los revisen. ¿Y con qué herramientas dispongo? Bueno, voy a hacer investigación, voy a hacer desarrollo, voy a hacer innovación, pero actualmente, ¿cómo está en este momento el estado del arte del desarrollo tecnológico? Se habla de industrias 4.0, de hecho ya se está hablando de la industria 5.0, que es la relacionada con el tema de inteligencia artificial. Sin embargo, esta sigue siendo muy vigente. Todo el tema de robótica no solo a nivel de hardware, es decir, no solo el Terminator que vieron ustedes, el humanoide, que es, cuando uno le dicen robot, uno de una vez se imagina un humanoide, pero no, es el robot que está en la fábrica haciendo procesos de automatización, pero también es el robot virtual. No sé si ustedes han tenido contacto con chatbot, donde ustedes hablan y le contesta, eso le contesta a uno, es un robot, no es una persona que esté allá atrás contestándole, sino que es un robot. Ese tipo de desarrollos, ahí hay herramientas tecnológicas que les sirven a ustedes para empezar a generar soluciones alineadas con estos objetivos, desplegar proyectos de investigación, desarrollo tecnológico y generar innovaciones. Big Data, y este Big Data, si bien es teóricamente casi que ustedes podrían tomar una maestría, incluso un doctorado en torno al Big Data, pero en términos generales nosotros estamos generando datos a todo momento. Ustedes si están en esta clase mientras tanto revisando su Facebook, si están mientras tanto revisando su correo, si están mientras tanto revisando Mercado Libre, están dejando una traza de datos, que esos datos son muy importantes para las empresas. No sé si les ha pasado, seguramente sí, que ustedes entran a Mercado Libre y dicen, oiga, quiero comprar, voy a buscar en cuánto están unas Nike, unos zapatos Nike. Ah, muy bien, bueno, después los miro. Y se devuelven a Facebook y en Facebook les empieza a aparecer de forma casi mágica información de tiendas que venden Nike o de promociones de Nike y a su correo le empieza a llegar información de Nike. Eso no es porque hay un Dios todopoderoso que todo lo ve y le mandó la publicidad, es porque detrás hay un procesado de toda esa data, de esa información
y esa información la vende Google o Facebook a las grandes corporaciones para que ellos le hagan a usted la información, le envíen la información adecuada. Si ustedes cogen el celular de su mamá, cojan el celular de su papá y cojan el celular suyo y entren a Facebook y miren la publicidad que les aparece, no es la misma publicidad. A su mamá seguramente es posible, si a su mamá le gusta la costura, por ejemplo a mi mamá le encantan las matas, el jardín, ella se la pasa viendo jardín. Yo cojo el Facebook de mi mamá y me llega publicidad de materas, de fertilizantes, de riegos. Si yo cojo el de mi papá, que a mi papá le encantan los carros, pues le aparece esa información de carros. Sí, a mí me encantan los viajes, por ejemplo. A mí me parece publicidad a todo momento de despegar, de booking, porque lo que hace estos grandes sistemas es ofrecer puntualmente soluciones a las necesidades que ustedes tienen, ¿sí? O sea, eso no es de magia. Realidad aumentada, aquí me faltó realidad virtual. Hace unos días lanzó Apple, unas nuevas gafas de realidad virtual donde usted se las pone y, mejor dicho, ahí tiene cine, tiene comunicaciones, casi que usted puestos con esas gafas afecta su entorno real en el mundo en el que estamos y empieza a mostrar algunas piezas gráficas. Casi que en un futuro muy lejano, no muy lejano, creería yo, vamos a tener ya muy apropiado este tema de realidad aumentada, de realidad virtual. 3D, yo me declaro fan de la impresión 3D. Cuando pusimos ahorita el ejemplo de Fabrilab, eso es impresión 3D básicamente. Eso no tiene mayor ciencia. Ustedes todos creo que han cacharreado alguna vez en Navidad con una pistola de silicona, donde hay una barra de silicona, ponen usted la barra de silicona y lo que hace es calentarse la puntica de la pistola. Se genera presión y se crea un hilito. Ese es el mismo principio de la impresión 3D. La diferencia es que esa pistola de silicona, aquí se llama un extrusor, está puesto sobre 3 motores que hacen que se mueva exactamente en X, en Y y en Z ese chorrito de silicona que ustedes van derritiendo. En el caso de la impresión 3D, esa silicona se puede reemplazar por muchos materiales. Entonces usted en un computador hace la pieza que quiere imprimir, le ordena a la impresora 3D y ella básicamente lo que hace es calcular qué temperatura, qué velocidad y cuáles son esos movimientos para empezar a descargar hilo por hilo, hilo sobre hilo, hilo sobre hilo y yendo hacia arriba, pues empezar a construir esa pieza. Es un principio muy fácil, realmente esto existe desde los años 90, por ahí en el 2000 algo hicieron una patente, eso restringió un poquito el tema, pero como en el 2012, 13 se abrió la patente ya y por eso ahorita vemos muchos temas de impresoras 3D. Lo clave de esto es que volviendo al ejemplo de la pistola de silicona, esa silicona usted la puede cambiar, ese material, por un plástico, por un PLA, por un ABS, por ejemplo. Incluso yo participé en un proyecto de un chico de la Universidad Distrital que imprimía en chocolate. Entonces él cogía y hacía la pieza que usted quería. Oiga, voy a cumplir un mes con mi novia, le quiero escribir el nombre de ella amarrado con un corazón con el mío y quiero que sea en chocolate. Él en el computador le hacía el diseño, le hace el diseño y se lo imprime en chocolate. Pero hay unas impresoras que son de gran tamaño y ese material lo cambian por concreto. Entonces usted puede en un computador diseñar su casa, pues, le da enter y eso empieza a hacer la impresión de su casa, que me parece genial. Pueden buscarlo en internet. Soy muy fan de 3D. Computación en la nube. Todos los datos que se generan requieren de un equipo, de un computador, de un servidor que haga el procesado. Entonces, toda esa información que ustedes tienen en Facebook, las 8000 fotos que tienen en Facebook, esas no están guardadas en su computador, no están guardadas en su celular, deben estar guardadas en algún lugar. Porque si bien la nube, cuando hablamos la nube, la nube no es el cielo, la nube fue el que le pusieron para que fuera fácil para nosotros los usuarios entender que eso está allá en un cosmos, pero ese cosmos realmente son servidores. Un servidor es un computador sin pantalla, sino solo la CPU con unas propiedades grandísimas de almacenamiento que están allá en Estados Unidos, que están en Siberia, que están en Europa y allá está guardada su información. Entonces las grandes empresas cuando necesitan hacer procesado de información, los bancos por ejemplo, digamos Bancolombia, quiero tomar todas mis bases de datos de clientes y de ahí sacar y extraer quiénes son menores de 20 años, de esos quienes en los últimos años han tomado un crédito, cuáles de ellos tienen una tarjeta de crédito y quiénes de ellos son solteros y les gusta el viaje.
porque con esa información a ellos les van a mandar una publicidad específica. Pues procesar esa información no van a poner a una persona de Bancolombia en un Excel a sacar esa información, eso lo hace un computador. Y ese computador requiere mucha capacidad de procesado. Lo que hacen es enviarlo vía internet a alguno de estos centros de datos, allá le hacen el procesado y ya le devuelven la respuesta. Ciberseguridad, pues clave, estamos hablando de datos, estamos dando nuestro nombre, nuestras direcciones, toda nuestra información, tenemos que tener seguridad para que no se lo tomen. Internet de las cosas, creo que esto falta explotarlo aún más. Yo que soy ingeniero electrónico, entiendo muy bien las bondades del Internet de las cosas, pero siento que aún falta hacer una explotación más de esto. Esto básicamente es poder que todos los elementos, como su nombre lo dice, estén conectados a Internet. Entonces me explico, mi impresora, yo tengo acá mi impresora. Cuando la impresora detecte que se está quedando sin internet, me mande a mi celular, oiga, Jorman, le habla a la Epson y me estoy quedando sin tinta. Y mire que vi que en Home Center hay promoción de tinta, las pido de una vez, eso es Internet de las cosas. Oiga, Jorman, le habla a su nevera, usted mañana tiene a sus papás invitados a la casa porque estoy viendo aquí en la agenda que usted tiene en Google, pero yo no hay huevos, ¿qué le vamos a ofrecer mañana al desayuno? Hago de una vez el pedido por Rappi para que le traigan una paca de huevos. Eso es Internet de las cosas. Poder conectar todos los elementos que tenemos no solo en nuestro hogar, sino en nuestra vida. Que nuestras tenis puedan llevar cuántas horas de uso estamos teniendo, pero además de eso me pueda decir cuántos pasos hice, cuántas calorías quemé y que eso en tiempo real lo pueda tener conectado. Sistemas de integración está muy enfocado a temas de automatización y por último el tema de simulación. Sobre todo en temas de ingeniería hay muchas cosas que ya es más fácil hacerlas en un computador antes de ponerme a hacer prototipos físicos, desperdiciar material, tiempo y demás, sino que la capacidad de la computación da esa posibilidad de hacer simulación. Estamos ya pasando a la quinta, les hablaba hace un rato, y es el tema de inteligencia artificial. Eso es un boom, hay muchas aplicaciones. Yo creo que todos han escuchado la que está de moda, que es ChatGPT, donde eso es una locura, usted le pueden pedir cualquier información y él hace búsqueda y hace respuestas que lo dejan a uno sorprendido. Sin embargo, ese tipo de tecnologías aún hay que tenerlas con mucho cuidado. No todo lo que diga ChatGPT es lo que es, hay que buscar otras fuentes, hay que revisar otras fuentes. Pero no solo para información, que había un video de los que utilizan Photoshop. Entonces ellos, por ejemplo, dicen, digamos este personaje que yo tengo acá, quiero que en esta zona me ponga una cámara de video. Entonces simplemente en Photoshop señalan así tal cual como yo hice y le dicen agregar a esta máquina a esta mano una cámara de video y ¡pum! Automáticamente le hace la generación. Lo hace a través de inteligencia artificial. Eso a nivel de introductorio, espero hasta aquí haber ocasionado en ustedes el interés de que se lleven, que la investigación no es solo esas ñoñadas de laboratorio, si bien es importante ser ñoño, porque todos tenemos que ser ñoños en algún momento. La importancia de la investigación es poder encontrar problemas, generar soluciones y esas soluciones llevarlas a un laboratorio y materializar soluciones reales y poder generar innovaciones para que le alivien esas problemáticas que tienen esas comunidades o esos entornos que nosotros hemos identificado. ¿Cómo nos vamos a organizar para este curso? Este curso tiene 12 semanas, 12 sesiones. Acá están los temas que vamos a ver. Si bien son temas, ya le voy a hacer una lectura que en un principio suenan muy teóricos, por supuesto que tienen contenido teórico. Voy a tratar en la medida de lo posible de no centrarnos en tanta teoría, sí la teoría esencial y necesaria. Me gusta más a través de ejemplos prácticos, que ustedes conozcan cuál es la utilidad real de esto y para qué esto les va a servir a ustedes. Y en su momento, cuando requieran desarrollar proyectos de investigación formales, con esos conceptos básicos iniciales que tenemos, pues seguramente se les va a facilitar también hacer profundización si necesitan y requieren más información. El día de hoy hemos estado hablando de introducción a la metodología de la investigación. La próxima semana vamos a hablar de la formulación del problema de investigación, que es clave cuando hablábamos del buchón de agua. ¿Cuál va a ser ese problema de investigación? Es decir, ¿por dónde vamos a
a arrancar. Luego ese marco teórico que lo vamos a ver en la semana 3, qué existe en el mundo, qué han investigado, qué saben del tema, cómo está la legislación. En la semana 4 vamos a hablar del diseño de investigación, si es una investigación cuantitativa, cualitativa, si es una investigación básica, si es una investigación aplicada. En la semana 5 vamos a ver cómo hacemos esa recolección de datos. En la 6, cómo es la forma adecuada de hacer ese análisis de datos. En la 7 vamos a estar hablando de análisis estadístico, cómo hacemos el análisis de esos datos. En la 8 vamos a hacer interpretación de resultados. En la 9 vamos a ver cómo se hace la redacción científica. ¿Se acuerdan cuando veíamos hace un momento el ejemplo del buchón de agua, que al final de investigación había un documento, un informe técnico, un artículo científico? Vamos a hablar un poco acerca de eso, cómo hacer una muy buena presentación de esos resultados. Eso es esencial, porque a veces somos muy buenos para investigar, pero muy malos para presentar esos resultados. Por último, cómo hacer una evaluación y crítica de esa investigación que desarrollamos. Y al final vamos a hablar un poquito de la ética de la investigación. Esos son los 12 temas que vamos a tratar durante nuestro curso, para que lo tengan presente. Todos los temas de videos, documentos que revisemos, pues también los van a encontrar en el aula. Adicional a esta presentación también la van a encontrar en el aula. A nivel de estructura del curso, como ya les indiqué, son 12 semanas. Vamos a tener 3 actividades evaluativas, hay otras actividades de foros y demás que estarán colgadas en el aula, que los invito a que participen y participemos, porque eso nos permite también conocernos, nos permite generar alianzas, generar enlaces entre ustedes mismos. Pero las evaluativas básicamente van a ser 3, del 35% la primera, 35% la segunda y 30% la tercera actividad. Toda la comunicación que vamos a tener entre docente y estudiantes, incluso entre ustedes como estudiantes, digamos, el canal oficial es el chat del aula. Por último, y para cerrar el día de hoy nuestra sesión, les traigo 3 casos reales, uno de un emprendedor, de un investigador y de un empresario, donde han encontrado a través de los procesos de I+D+I, que ya son ustedes duchísimos en I+D+I, soluciones, y no soluciones para llenarse de plata, para volverse ricos, sino también para hacer un trabajo por la sociedad y para sacar adelante sus familias. Este es uno de los más sorprendentes, Wilmer. Me sigo hablando con Wilmer. Cuando lo conocí fue bastante curioso. A mí en mucho espacio lo cuento, porque para mí fue muy chocante. Me puso a evaluar en muchos temas de mi vida. Yo estaba en mi oficina, él se acercó al SENA, al Tecnoparque Nuevo Casucá, al cual yo dirijo. Él es un señor en situación de invidencia. Esa perrita que tiene aquí en la foto ya falleció, tiene ahorita otra, esta se llama Morita, llegó con Morita. Me pidió la cita, yo la atendí en la oficina, llegó con su bastón, su perrita se sentó al lado y él se sentó. Mi ingeniero, mucho gusto, mi nombre es Wilmer Torres, yo soy desarrollador de software. Y yo de una vez dentro de mí dije, ¿cómo así que desarrollador de software? Este señor no puede ver cómo hace para hacer desarrollar software. Bueno, lo seguí escuchando. Y pues yo tengo una aplicación que vengo desarrollando donde yo quiero generar cursos técnicos y tecnólogos virtuales para personas que estén en mi misma situación de invidencia. Es decir, que mi fuerte van a ser audios. Voy a ser técnico y tecnólogos a través de audios, y una plataforma que sea fácil para que una persona que no pueda ver pueda acceder a los contenidos, pueda acceder a las evaluaciones y demás. De principio la idea me pareció genial, pareció buena. Y me dijo, y si quiere, yo ya tengo algo montado, si quiere deme su correo. Yo le di mi correo, Él abrió un computador, la pantalla reventada, pues no necesita una pantalla, se puso sus audífonos y él tenía instalado un programa que cada vez que él presiona una letra, le dice la H, la I, la O. Es un lector de pantalla. Me pidió mi correo y me envió el link a mi correo. Yo abrí el link y en efecto él había desarrollado una plataforma web totalmente funcional. Yo podía entrar a los cursos, podía ver los audios, podía ver los anuncios, totalmente funcional. Y me dijo, ingeniero, como usted ve, mi plataforma funciona, yo la desarrollé, llevo muchos años desarrollándola, pero ninguno de mis usuarios
a los inversionistas que les he mostrado, porque necesito recursos, no les gusta porque se ve muy fea. Claro, en efecto, todo el tema de programación lo tenía clarísimo, pero a nivel gráfico le faltaba mucho a la plataforma y era precisamente la ayuda que tenía. Entonces yo le dije, venga, Wilmer, ¿y usted cómo hizo para hacer el desarrollo de esta plataforma en su situación? Entonces él me contó, mire, realmente yo quedé en esta situación a los 18 años, a mí siempre me ha encantado la programación y me ha costado muchísimo, pero ya soy programador, yo programo en HTML, programo en yo no sé qué, programo en yo no sé qué. Realmente es un caso para admirar. Yo decía, hombre, y uno con todos los sentidos y uno no es capaz de hacerse una línea de código. Daniela, ella es investigadora. De hecho, ya Daniela en este momento ya pasó esa fase de investigación, en este momento está haciendo el desarrollo ya de un biofertilizante y el fin de ella es poder llegar a comercializar ese biofertilizante. Resulta que ella empezó a trabajar en su universidad con el Muña, que no sé si ustedes lo conocen, cuando uno va para Melgar o viene de Melgar, que es este lugar donde hay un depósito de agua que a veces huele como, no, a veces no, siempre huele maluco. Empezó a trabajar con esa agua, entonces ella empezó a traer muestras de allá, empezó a ver qué microorganismos habían en ella y se encontró particularmente un tipo de microorganismo que le pareció bastante curioso, porque ella lo que nos contaba en su momento es, yo llegué al laboratorio con una muestra de agua, hice separación de microorganismos, empecé a cultivarlos y empecé a ponerlos en agua precisamente contaminada. Y un día llegué al laboratorio y uno de los microorganismos que había puesto en una de las botellas empezó a poner el agua de color clara. Entonces resulta que ella encontró un microorganismo que está en esa laguna que tiene unas propiedades bien interesantes. El microorganismo le gusta comerse los metales pesados que están dentro del agua, se come el metal y por gravedad se van al fondo. Entonces empezó a hacer un proceso que se llama bioremediación, que es utilizar bioorganismos para empezar a remediar el agua. Ella fue donde nosotros, porque necesitaba una serie de dispositivos para hacer medición de pH, de acidez y otras variables allá en el sitio y necesitaba que esos datos estuvieran en la nube para ella consultarlos. ¿Y en qué ha ido evolucionando? Ya tuvo sus publicaciones, se ganó un premio como uno de los mejores proyectos verdes de Latinoamérica y logró ya hacer su publicación. Y luego se dio cuenta que ese material que se iba al fondo con los microorganismos, usted lo podía sacar y empezar a hacer un fertilizante. Y empezó y lleva ya un rato trabajando en un biofertilizante. Y la meta de ella es poder llegar a comercializar ese biofertilizante. Me parece muy interesante. Fíjense en dos cosas. Los dos tipos de personas. Es un emprendedor que llegó con un emprendimiento y encontró en temas de investigación, porque hay que hacer mucha investigación aún para terminar de desarrollar esta plataforma. Ella es una investigadora formada, además, que está en proceso de formación. Y este último es Andrés, una empresa de la cual yo me declaro fan, que se llama InnovaKit SAS. Conozco hace ya bastantes años. Él es una persona muy formada, tiene de hecho una maestría en innovación. Y él se focalizó en el sector agropecuario y puntualmente en el sector cafetero. Entonces él viene desarrollando productos para el sector cafetero, en temas de semillas, en temas de secadores de café. Un día me decía, vea, ingeniero, cuando la gente va a vender café a la Federación Nacional o a las cooperativas de los pueblos, les hacen unas pruebas de calidad. Y si el campesino durante el proceso de secado no controla dos variables mínimas, que son la temperatura y la humedad, se le va a afectar la calidad del café y eso va a hacer que el precio sea menor en esa cooperativa. Yo me diseñé unos dispositivos baratísimos que pueden instalar en los secaderos de café y que le genera una alerta cuando la humedad es muy alta para que el mismo campesino abra las puertas del invernadero y regule la humedad, y lo mismo pasa con la temperatura. Y con tan solo ese dispositivo yo logré que las personas que secan café, producen y secan el café, mejoraran la calidad y empezaran a tener mejores sellos de calidad cuando van a venderlo a la cooperativa. Y me di cuenta que en el mundo del café hay mucho por hacer. Entonces él ha desarrollado desde los cocos para coger, desde los bullidores para el tema del café. Él empezó a trabajar, luego se fue para San Francisco a una rueda de negocios y en San Francisco se levantó $1 millón de un inversionista, tal cual como negociando con tiburones, como ustedes han visto en televisión.
y en ese momento está en Sudáfrica, está en Guatemala y está aquí en Colombia haciendo procesos de ingeniería. Este es Andrés. Estos son los 3 casos que quería traerles el día de hoy. Espero sean para ustedes también, los motiven y los incentiven a explorar un poco más acerca del mundo de la investigación. Este es el contenido y la clase que teníamos para el día de hoy. Nos veremos en nuestra sesión número 2. Espero haya sido de su agrado. Espero hayan quedado motivados para continuar en nuestro curso de metodología de la investigación. Muchas gracias.